Todo esto inicia después de la caída de Victoriano Huerta, el tal conocido usurpador, el 15 de julio de 1914. El objetivo inicial de la convención era llegar a la paz y una solución pacífica en la que se unieran las tres facciones revolucionarias, que eran los zapatistas, villistas y carrancistas. El lugar asignado fue Aguascalientes, porque se debe que era un lugar neutral que no era ocupado por ninguna facción, ya que los villistas controlaban el norte de la República, los carrancistas el centro y los zapatistas el sur. El problema con esta convención fueron los intereses políticos y sociales, ya que los carrancistas un gobierno casi porfirista al antiguo régimen y además consolidarlo en la Constitución. Los villistas estaban pegados al cambio y al plan maderista inicial de la revolución, y los zapatistas, con una ideología campesina, estaban pegados al plan de Ayala, que fue redactado y promulgado por Emiliano Zapata. Además, ellos querían que todos los cambios que se dieron por su reforma agraria se consolidara y se respetara y no hubiera ningún cambio. Solo buscaban también que esto se protegiera, porque ya se había hecho en todo el sur de la República. En esta convención no fueron los líderes revolucionarios, que era Villa, Carranza y Zapata, sino fueron otras personas como intelectuales y militares. Uno que los que destacó más fue Álvaro Obregón, que representaba a los carrancistas. Se comenta que no fueron ninguno de los líderes, ya que se tenía el miedo de que fueran asesinados en el camino. El Pacto de Xochimilco fue firmado el 4 de diciembre de 1914, el cual fue un acuerdo durante la Revolución Mexicana entre Francisco Villa y Emiliano Zapata, los cuales eran opositores al gobierno de Venustiano Carranza. Entre los principales acuerdos fue la unión de fuerzas, la división del norte, liderada por Villa, y el Ejército Liberador del Sur, comandado por Zapata, los cuales acordaron fusionarse para fortalecer su lucha contra el gobierno de Venustiano Carranza, el cual era el presidente en ese tiempo. Otro acuerdo por parte de estos dos fue la renuncia a la presidencia. Se comprometieron a no buscar la presidencia de la República, pues coincidieron en que ésta la tendría que ocupar un civil. La alianza entre Villa y Zapata representó de cierta manera la esperanza para la causa revolucionaria, pero las diferentes estrategias y la falta de un liderazgo unificado dificultaron la consolidación de dichos objetivos. Pues como consecuencia, las fuerzas carrancistas lideradas por Álvaro Obregón y Pablo González Garza lograron derrotar a ambos ejércitos, marcando una etapa violenta en la Revolución Mexicana. A pesar de esta derrota, pues se tiene la imagen de Zapata en el Palacio Nacional con Villa. Esta imagen da a notar perdurable resistencia campesina y la lucha por la justicia social en nuestro país. El villanismo propone que para ser una Asamblea Nacional auténticamente representativa, tiene que integrar a los zapatistas. Fue el general Felipe Ángeles el que propuso que la convención no puede declararse soberana si no están integrados los zapatistas. Emiliano Zapata, líder del Ejército Liberador del Sur, asistió a la Convención de Aguascalientes en octubre de 1914. Aunque inicialmente se había negado a asistir, finalmente decidió a participar con la esperanza de que la convención pudiera resolver los problemas del país y satisfacer las demandas de los campesinos y trabajadores. Zapata y su delegación presentaron un programa de reformas que incluía expropiación de tierras a los terratenientes y distribución de las mismas a los campesinos, nacionalización de los recursos naturales, igualdad de derechos y oportunidades para todos los ciudadanos, educación pública y gratuita, autonomía de los pueblos y comunidades. Zapata envía a los delegados a la convención, pero con una delegación condicionada. No pueden ser delegados completos sino hasta que la convención apruebe el plan de Ayala y la destitución de Carranza. Entonces se integran plenamente los delegados a la convención y podrán votar.
pero como esto tarda en suceder, los zapatistas no pueden votar. Cuando eligen al presidente de la convención, la propuesta del obregonismo es Antonio Villarreal, pero se encuentra con el veto zapatista y propone una segunda opción que es Eulalio Gutiérrez. Salvador Azuela nos dio la pauta para comprender el significado y la trascendencia de la soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes de 1914, que fue en su momento uno de los intentos más logrados de conferir una especial dignidad a la palabra como elemento fundamental de comunicación y entendimiento entre los seres humanos. Salvador Azuela promovió la publicación de 2 libros que han convertido en una fuente obligada de consulta para todas las personas interesadas en el tema: la Convención Revolucionaria de Aguascalientes de Vito Alessio Robles y los 3 tomos de las crónicas y debates de las sesiones de la soberana Convención Revolucionaria que preparó Florencio Barrera Fuentes. En la parte final del video se genera la cuestión entre los zapatistas y los villistas, mencionando las convenciones de Ciudad de México, Toluca y Cuernavaca, donde se vincula la idea del zapatismo como una visión democrática con rasgos maderistas, dando como resultado una alianza que plantea alterar la forma drástica de la vida nacional, resultando que en la Convención de Aguascalientes se formarán 2 bandos: el Estado antidemocrático moderno, que se entornó con personajes como Obregón y Villarreal, y la Revolución Popular, que terminarían perdiendo ante los antidemocráticos. También resaltaron el movimiento zapatista con aspectos políticos, ya que ellos diseñaron el Estado de Obregón, y personajes que se unen al gobierno en el año de 1920 como Soto y Gama, los cuales forman el Partido Nacional Agrista, obteniendo gobiernos locales, al igual que los villistas. Uno de sus logros más grandes es el reconocimiento en el cual se obtiene el artículo 27 constitucional o la reforma agraria, acto que se hizo en el periodo de la Revolución. Esto reconociendo como a Madero como un elemento de la democracia, a Zapata como el liberador de las tierras y el respeto a las comunidades, Villa con el compromiso de los sectores populares y que fomentó la frontera hacia Estados Unidos, y del aspecto obregonista, los cuales hicieron una mayor eficiencia al gobierno. A través de los acontecimientos del siglo XX, como se forma el Estado mexicano, se hace el planteamiento de qué podría pasar. El Plan de Agua Prieta es un manifiesto redactado en la Revolución Mexicana en contra del entonces presidente Venustiano Carranza. En dicho plan, proclamado por Plutarco Elías Calles el 23 de abril de 1920 en la ciudad de Agua Prieta en el estado de Sonora, se desconoció al Poder Ejecutivo Federal, encabezado por Venustiano Carranza, junto con el de algunos estados partidarios del régimen liberal. Fue secundado por otros gobernadores y generales de la antigua División del Noroeste para dar crecimiento a un nuevo movimiento, conocido como Rebelión de Agua Prieta, que se expandiría exitosamente. Este culminó con la realización de elecciones y la instauración de un nuevo gobierno constitucional. Después de un acontecimiento llamado distanciamiento de Carranza y Obregón, junto con una larga campaña presidencial, en el inicio del año de 1920, Obregón empieza su campaña proselitista e inicia también el boicot gubernamental contra él. Como la popularidad del candidato crecía día con día, el último recurso carrancista fue inhabilitarlo por la vía judicial. Obregón fue vinculado con el intento de sublevación militar promovido por el general Roberto Cejudo, y en vista de una próxima detención huyó de la capital hacia el estado de Guerrero, para levantarse en armas el 13 de abril. La hostilidad entre la Federación y el gobierno sonorense surge por la designación de un nuevo jefe de operaciones militares y el conflicto por la potestad sobre el río Sonora. El pretexto de los jefes políticos de aquel estado para oponerse al presidente fue la violación de la autonomía estatal por parte de Carranza y su administración. Elías Calles y los sublevados que secundaron el plan de Agua Prieta hicieron un llamado a los gobiernos de los estados a seguir su mismo ejemplo. Mientras tanto, se iniciaba una ardua persecución al caudillo, que de ser capturado sería pasado por las armas bajo el indicio de traición a la patria. El objetivo de este nuevo movimiento armado necesitaba establecer sus principios rectores y darlos a conocer al resto del país. El documento que sentó las bases fue escrito por Gilberto Valenzuela y promovido finalmente por Plutarco Elías Calles. De forma muy general, la meta del plan fue consolidar la oposición contra el gobierno de Carranza para derrocarlo posteriormente con la formación de un ejército fuerte, ejército constitucionalista liberal, mando de Adolfo de la Huerta,
Su fondo político fue poner la presidencia de la República en manos del trío sonorense al proponer las elecciones libres.